El rebaño de 32 corderos de mi prado más nuevo y más meridional era una mezcla de corderos recién comprados y algunos de mi propio lote. Con solo 2 carneros el pasado noviembre, debido a desafortunados casos de peste por mosca, había perdido algunos carneros, y mis ovejas no habían parido muchos corderos durante la primavera. Tuve suerte de que una pariera cuatrillizos, cada uno con un punto blanco en la frente. 4 corderos sanos de una oveja madre es un espectáculo poco común. Jonathan, un granjero de la zona, me recomendó un veterinario de granja que llegó vestido de negro y me proporcionó leche suplementaria. Tuve que darles el biberón 4 veces al día, porque la pobre madre no podía mantener la producción de leche. Lamentablemente, uno de los corderos falleció entre las tomas de la mañana. Una causa desconocida se lo había llevado. La tierra toma lo que debes. Jonathan susurró. Al principio, había pensado que era una forma de decir siento tu pérdida. La incineración, aunque era un proceso estándar para el ganado muerto, me parecía demasiado cruel para un bebé. Así que enterré el cuerpo en lo profundo de mis campos con el resto de ellos. Esperaba que mi buen trato a las criaturas me devolviera un buen karma y hierba nutritiva para mi ganado. Los trillizos, que ahora tienen 6 meses, residen en el prado que mencioné antes. Con su nacimiento tardío, son demasiado jóvenes para criar y están separadas de las ovejas, listas para la nueva temporada. Son más grandes que el resto. Es señal de que la leche suplementaria les ha sentado bien y de que los he alimentado correctamente. Un logro que me enorgullece. Soy relativamente nuevo en la agricultura. La tierra que ahora poseo pertenecía a un pariente por parte de mi padre y acabó pasando a sus manos. La tierra que él poseía, pero que no quería, me la dieron a mí tras su muerte. Me costó mucho trabajo y dinero renovarla, y desde entonces he recibido mucho apoyo de los agricultores de los alrededores, aunque les pareciera extraño que de repente quisiera convertirme en uno de ellos. Tras meses de intensos estudios para asegurarme de que los animales que criara recibieran un buen trato, al final decidí empezar poco a poco con las ovejas. Por desgracia, subestimé lo difíciles que pueden llegar a ser. Hace 2 semanas, visité a los corderos por la mañana, y los encontré caminando sin parar en un círculo casi perfecto. Lo habían estado haciendo durante toda la noche, ya que la hierba otoñal se había desgastado de sus trotas. Incluso entré en su zona de huida, lo que normalmente les habría hecho huir de mí. Sin embargo, los corderos continuaron su marcha con las mitades inferiores cubiertas de barro y los ojos nublados. Ni siquiera los ladridos y mordiscos de mi perra de granja Holly consiguieron sacarlos de sus casillas. De hecho, casi la aplastan. Los otros granjeros y yo sospechábamos que se trataba de listeriosis, también conocida como enfermedad de los círculos, pero se convirtió en un misterio cuando los otros rebaños no se vieron afectados, a pesar de alimentarse con el mismo heno suplementario. Era como si su mentalidad de rebaño se hubiera activado y estuvieran intentando huir de algo. Con la gente, no sabía llegar para ver a los corderos. Se convirtió en un misterio de la zona. Incluso las noticias locales se interesaron por el asunto. Sin embargo, nadie aportó una solución. Al principio, solté en el prado a una de mis ovejas más viejas y mentalmente más fuertes, con la esperanza de que los corderos percibieran su veteranía y salieran de su trance. Al principio, se mantuvo alejada del grupo y pastó en la hierba, pero al final se sintió atraída por el círculo, como magnetizada. Los demás granjeros no sabían qué hacer. Este comportamiento era habitual en las ovejas que permanecían demasiado tiempo en los corrales, pero con un gran prado para ellas solas no tenía sentido. Jonathan me había prestado algunos de sus perros de granja para intentar romper el círculo, pero seguían apretados y sin reaccionar. Me puse en contacto con varios veterinarios, pero fui incapaz de encontrar al que me había ayudado con los cuádriceps. De hecho, Jonathan me ayudó con muchas cosas. Incluso fue tan lejos como para darme una oveja para ayudar con mi parto. Cada veterinario que me visitó sugirió listeriosis. Algunos de los veterinarios habían teorizado que la tierra del prado se había contaminado. Mentira. Les dije que los corderos habían tenido acceso a mi heno suplementario cuando las heladas empezaron a reclamar los campos durante la noche y el amanecer. Las frías lluvias de noviembre inundaron los campos y crearon un espeso barro. Día tras día, el camino de los corderos formaba un foso alrededor de la parcela central de hierba.
A pesar de todo, la parcela central seguía seca. Algunos de los corderos empezaron a fallecer al 10º día. Sus hambrientos y diminutos cuerpos fueron aplastados por los restantes, cada vez menos numerosos. Pronto, el foso se hizo tan profundo que solo podía ver la parte superior de sus cabezas. Los granjeros venían cada 2 días, igual de intrigados. Observaban con ojos concentrados y cejas levantadas, como si el espectáculo les provocara profundas reflexiones. Cada día veían disminuir el número de corderos, pero ninguno les daba el pésame. Con menos corderos vivos, utilicé un sistema de poleas para levantar los cadáveres del suelo. La mayoría estaban flácidos. Sus cuerpos tenían la consistencia de bolsas de judías con sus huesos rotos y aplastados, algunos desgarrados por llevar días tirados en el fondo. Una vez despejados, utilizamos el sistema para atrapar un cordero vivo y sacarlo. Cuando lo sacamos a la superficie, el cordero se dio la vuelta. Su cuerpo se balanceó violentamente al intentar volver a la senda y, cuando lo sujetamos, dio un latigazo con la cabeza tan salvaje que se rompió el cuello intencionadamente. «Estas cosas pasan. La tierra te quita lo que debes», me aseguró Jonathan. Su voz era calmada y tranquilizadora. «¿Hablaste con mi chico?», preguntó. «Nunca conseguí su número después de su visita. ¿Crees que puedes llamarle?». «Lo intentaré. Es difícil contactar con él. Cuando visité el paddock esta mañana, su aire estaba espeso de humedad. La niebla era sofocante y premonitoria. Casi sentía como si me estuviera ahogando. La hierba bajo mis pies se sentía blanda, como si el aire húmedo se hubiera mezclado con el barro y lo hubiera ablandado. Entre toses flemosas me asomé al foso. Al principio, no oí nada. Con solo 4 corderos vivos la noche anterior, incluidos los trillizos, dudaba de que sobrevivieran a la noche. Y entonces lo oí. Un ruido húmedo y resbaladizo llenó el aire. Sonaba como si alguien aplastara repetidamente una esponja saturada. A medida que me agachaba hacia el foso, se hacía más fuerte y, a pesar de mis esfuerzos por enfocar la vista a través de la niebla, solo podía ver manchas oscuras que se movían por debajo. Mis pies se alejaron del borde, temiendo que una misteriosa figura surgiera de la niebla y me empujara si me acercaba. Sonó un intenso balido. Era áspero y fuerte, aunque amortiguado, como si procediera de debajo de la superficie, y de pronto un rítmico golpeteo resonó desde abajo. Mi linterna iluminó las gotas de agua en el aire y reveló la tenue sombra de uno de los corderos. Observo cómo golpea repetidamente la cabeza contra el suelo y otros 2 golpes se suceden a lo lejos. Instintivamente, chillé e intenté llegar a las profundidades para detener al cordero. Las yemas de mis dedos rozaron el pelaje, ahora sucio, de la criatura. Reconocí el material como uno de los abrigos de perro más grandes que tenía que dar a los trillizos debido a su tamaño. Un crepitar me llegó a los oídos, casi con toda probabilidad un cable de electricidad defectuoso o el sonido del agua sobre el aceite caliente. Al principio era prácticamente imposible oírlo por encima del ruido sordo, pero pronto se hizo cada vez más fuerte y enseguida vino acompañado de extrañas vibraciones en el suelo, y noté que la isla central empezaba a resquebrajarse y romperse. Me puse en pie y retrocedí unos pasos, temiendo que las grietas infectaran el suelo que pisaba y me tragaran. Vi cómo el centro se hundía como un sumidero. El agujero se hizo más grande, tragándose la tierra restante hasta que en lugar de un foso solo quedó un agujero gigante. De repente, el aire se volvió ligero. No más grietas, no más ruido sordo, nada. El tiempo se detuvo mientras mi corazón, que latía con rapidez, creaba la banda sonora de mi pánico. Y así, con pies inseguros, me acerqué de nuevo al agujero. Temía que los corderos restantes hubieran sido absorbidos por el lodo, y mi preocupación por ellos triunfó contra mi naturaleza temerosa. Para mi sorpresa, los 3 corderos permanecían en su sitio. Quedaba un pequeño montículo de barro. El bulto se retorcía como si hubiera algo atrapado debajo. Temiendo que fuera uno de mis corderos y que pronto se asfixiara, salté dentro. Arañé la tierra húmeda. La suciedad me cubrió las manos y se me metió bajo las uñas, hasta que por fin di con algo helado. Era un corderito de menos de un mes, no uno de los míos. Al fin y al cabo, los corderos solo nacen en primavera. Inicialmente parecía estar muerto. Con el mismo punto que los trillizos, estaba casi seguro de que era el cordero que había enterrado hacía unos meses. Pero cuando me puse a 4 patas con firmeza,
Casi entré en estado de shock. Sentí la necesidad de cubrirlo con una manta y calentarlo. Sin embargo, algo en el cordero parecía extraño, como si controlara el aire a mi alrededor, como si ambos fuéramos el mismo extremo de un imán. Retrocedí dando tumbos por la fuerza, casi tropezando con una de las grietas de las pezuñas del sendero. Los 3 corderos restantes se adelantaron y se tumbaron ante el del medio. El acto era prácticamente un culto, o un sacrificio. Había una sensación de propósito en sus movimientos, como si hubieran estado trabajando hasta ese momento. ¡Hey!, grité seguido de un silbido. No me dedicaron ni una mirada. Sabía que me habían oído. Su comportamiento era distinto al de antes. Parecían haber despertado del trance en el que habían estado sumidos las últimas semanas. Frenéticamente, escudriñé los alrededores. Era dudoso que hubiera alguien en mis tierras, pero después de estas 2 semanas, mi casa se había convertido en un punto caliente. Un poco más allá de la valla del prado, entre la niebla cada vez más tenue, había una figura oscura vestida de negro. Tal vez había llegado otro granjero para comprobar si había novedades. Abrí la boca para llamarles, pero me quedé sin palabras. ¿Por qué gritaba? ¿Cuál era la emergencia? Un impactante crujido inundó la zona, seguido de otros menos duros. Giré la cabeza y vi con horror cómo el cordero más pequeño destrozaba una de las cabezas del trillizo. Y aunque me había topado con muchos cadáveres estos últimos días, esto era diferente. La boca se me llenó de saliva, y el ácido estomacal no tardó en seguirme. La presión era demasiado para que mis labios pudieran contenerla. Y muy pronto, pinté el suelo con mis entrañas. Cuando miré hacia atrás, el cordero había empezado a darse un festín con las vísceras. ¡Alto!, grité, con las manos agitándose dramáticamente en el aire para parecer enorme e intimidante. ¡Basta! Me ardía la garganta mientras gritaba, todavía recubierta de una mezcla de la comida y las bebidas de la noche anterior. El cordero no escuchó, y con la intensa fuerza que me empujaba, solo pude observar con disgusto cómo se volvía hacia otro de los trillizos, y hacía lo mismo. En cuestión de segundos, todo fue demasiado. Erráticamente salí del agujero y busqué ayuda en la superficie, pero la figura había desaparecido. Estaba solo. ¡Socorro!, grité a través de la humedad. ¡Por favor, vuelvan! Los crujidos del cráneo volvieron a resonar cuando el cordero hizo contacto con su objetivo final. No tenía que mirar. No podía. Sintiéndome impotente, corrí. No importaba lo lejos que huyera de la escena, no podía escapar de las imágenes de mi cabeza. La atrocidad que ocurrió justo delante de mí fue bárbara, inexplicable, y me dejó el estómago hecho un nudo. Cuando me hube alejado lo suficiente del agujero, miré hacia atrás, con los pies dando tumbos. A través de la niebla, múltiples figuras se erguían inquietantes alrededor del lugar, mirando fijamente al cráter que había debajo. Era difícil distinguir algún rasgo identificativo. De repente, las ovejas y los carneros de los prados restantes empezaron a balar al unísono, mientras las sombras alrededor del agujero se movían. No me quedé más tiempo, temiendo deberle a la tierra mucho más de lo que jamás podría darle.